Imagina que eres un viajero medieval a punto de emprender un largo viaje. ¿Dónde te vas a quedar? ¿Cómo vas a llegar? Y lo más importante, ¿qué vas a comer? Porque los drive-thru medievales realmente no existen. Así que te sugiero que lleves algo contigo. Algo como esta receta del siglo XIV de un dulce de piñón y jengibre llamado Pain Ragoon. La gente en la Edad Media en realidad viajaba mucho más de lo que normalmente pensamos, ya fuera solo al pueblo más cercano, que aún podía estar a varios días de distancia, o tal vez iban de peregrinación a algún lugar como Canterbury, Santiago de Compostela o tan lejos como Jerusalén. Pero sin importar a dónde o por qué estuvieras viajando, la comida en el camino podía ser bastante irregular, así que hay muchos textos de la época que dicen que lleves algo de comida contigo. Ahora, hoy en día cuando hago un viaje por carretera, compro Doritos y M&M's de cacahuate, pero esas no eran opciones en la Edad Media, así que tenemos que ver documentos como los cuentos de Canterbury, donde los viajeros llenaban sus mochilas con cosas como pequeños pasteles de carne y pasteles dulces. Luego está un texto español de principios del siglo XVI, donde un notario llamado Juan Vélez se abasteció de dulces, específicamente mazapán y un turrón de nueces y miel similar al turrón moderno. Y estos eran perfectos porque eran pequeños y portátiles, pero además no se echaban a perder rápidamente. Así que, como soy fanático de los dulces, elegí una receta de dulces que proviene del libro de cocina inglés The Form of Curry, compilado alrededor de 1390 y es para Pain Ragoon. Toma miel y azúcar de Chipre y clarifícalos juntos y hiérvelos a fuego lento, cuidando bien que no se quemen, y cuando haya hervido un rato, toma una gota con el dedo y ponla en un poco de agua para ver si se mantiene unida. Y retíralo del fuego y agrégale piñones, tridentella y jengibre en polvo y mézclalo todo hasta que empiece a espesar y viértelo sobre una mesa húmeda. Córtalo en tiras y sírvelo junto con carne frita en días de carne o en días de pescado. Así que esto va a ser como un crocante de piñones o algo más suave como un turrón de piñones, dependiendo de qué tan caliente decidamos poner el azúcar. Además, esta es solo una de muchas recetas de este tipo. Aparecen en todo tipo de libros de cocina antiguos y a veces usan diferentes nueces o espesan el turrón con cosas como pan rallado o en un caso, en una receta del siglo XV llamada pinade con pollo. Le agregaron pollo al dulce, así que es azúcar, jengibre, piñones y pollo. Lo que no puedes conseguir en una tienda de comestibles es un dulce medieval de piñones sin pollo, así que voy a empezar a hacer eso ahora mismo. Así que lo que necesitarás es 2/3 de taza o 200 gramos de miel, una taza o 200 gramos de azúcar blanca, y sabemos que es azúcar blanca porque dice que debe ser azúcar de Chipre. Y en esa época la isla de Chipre era realmente el único lugar en Occidente donde refinaban el azúcar de Asia hasta convertirlo en algo blanco, más o menos parecido al azúcar que conocemos hoy en día. Luego, una taza y media o 200 gramos de piñones. Además, cuando la receta menciona los piñones, lo hace junto con la palabra fridindela, que proviene de algo así como la tercera parte o la tercera porción. Y exactamente lo que significa en este contexto es motivo de debate, pero muchas personas, incluyéndome a mí, creen que se refiere a que la cantidad de piñones, azúcar y miel debe ser la misma. Como si fuera la tercera porción. El asunto es que no dice si es la misma cantidad por peso o por volumen, y esas cosas son muy diferentes. Así que lo hice por peso porque eso fue lo que decidí hacer. Luego, 1,5 cucharaditas de jengibre en polvo, así que empieza tostando tus piñones. Y puedes dejarlos crudos, pero tostarlos en un sartén seco por un par de minutos realmente ayudará a resaltar su sabor. Solo asegúrate de no quemarlos. Además, la receta no deja claro si los piñones deben estar enteros o molidos en el dulce. Hay otras recetas de dulces donde están enteros y otras como el mazapán donde están molidos. Así que voy a irme por un término medio y usar la mitad molidos y la otra mitad enteros. Luego agrega el azúcar y la miel a una cacerola, mézclalos y pon esto a fuego medio bajo. No quieres apresurarte al calentar esto porque se quema fácilmente. A medida que se calienta, el azúcar se va a derretir en la miel y puedes revolverlo otra vez para asegurarte de que los dos ingredientes estén bien combinados y luego solo deja que siga calentándose sin revolver hasta que alcance la temperatura deseada. Ahora, la temperatura a la que quieres llegar depende de ti. La receta dice que lo que buscas es cierta textura, la manera en que se comporta el azúcar, diciendo que tomes una gota con el dedo, la pongas en un poco de agua y veas si se mantiene unida. No hagas esto. No metas tu dedo en azúcar derretida. Te vas a quemar. Eso es una locura total.
Pero en realidad puedes probar si el azúcar está lista o su temperatura aproximada dejándola caer en agua usando una cuchara, no tu dedo, y viendo cómo reacciona. El asunto es que solo dice hasta que se junte o se mantenga unida, pero exactamente qué significa eso no está claro. Siento que eso podría ser cualquier cosa, desde el punto de bola dura hasta el de quiebre duro, que es como una diferencia de 60 grados Fahrenheit. Personalmente, yo me fui por un punto intermedio y elegí el punto de quiebre suave, que es cuando alcanza entre 270 y 290 grados Fahrenheit, o sea, de 132 a 143 grados Celsius, y eso debería darnos una textura agradable, firme, pero aún así masticable para el caramelo. Pero también podrías hacer un caramelo más duro y quebradizo, llevándolo hasta el punto de quiebre duro, que es como de 300 a 310 grados Fahrenheit o aproximadamente 150 grados Celsius. Cualquiera que elijas, cuando llegue a la temperatura deseada, debes retirarlo del fuego e inmediatamente agregar las nueces molidas y mezclarlas, y luego añadir el jengibre y mezclar hasta que esté completamente incorporado. Y por último, puedes agregar las nueces enteras. Luego vierte esto sobre un pedazo de papel pergamino o papel aluminio y debería extenderse por sí solo. Pero como vamos a cortar las en tiras, ayuda a guiar la mezcla en forma de cuadrado o rectángulo. También podrías ponerla en un molde si realmente quieres líneas rectas. Así como está, solo estoy haciendo lo mejor que puedo, pero más o menos tomó su propia forma. ¿Y sabes qué? Pues qué bien. Luego quieres dejarlo enfriar solo unos minutos antes de cortarlo en tiras. No puedes dejar que se enfríe completamente o se vuelve muy difícil de cortar, especialmente si llegaste a la etapa de caramelo duro, así que solo tienes que irle calculando y cortarlo cuando todavía se puede cortar. Luego, antes de probar realmente este dulce de la Edad Media, quería pedirte que le des like a este video y te suscribas a Tasting History con Max Miller. De verdad ayuda mucho al canal y también ayuda a que estos videos lleguen a más seguidores de sabores de la historia para que ellos también puedan aprender más sobre lo que deberías comer en un viaje medieval. Durante la Edad Media, la gente viajaba por todo tipo de razones. Los comerciantes viajaban para intercambiar y vender productos, y la gente común viajaba a los pueblos mercantiles para comprar esos productos. Los mensajeros cruzaban el continente entregando mensajes, y los monjes, sacerdotes y frailes viajaban en labores religiosas. Los caballeros y mercenarios viajaban a la guerra, mientras que los diplomáticos visitaban las cortes para mantener la paz. Y un sinfín de personas de todas las clases sociales iban de peregrinación, ya sea como un acto de devoción religiosa o como una forma medieval de turismo. Pero cualquiera que fuera tu razón para viajar, realmente tenías que planear con anticipación. Y la primera pregunta que debías responder era, ¿cómo voy a llegar a donde quiero ir? Ahora, las tres opciones principales eran por barco, a caballo o a pie, y a veces era una combinación de las tres. Ahora, los barcos definitivamente eran los más rápidos, especialmente si estabas cruzando un océano o navegando por un río navegable. Pero a veces necesitas ir de un lugar a otro donde solo hay tierra, así que tienes que ir por tierra, y la forma más rápida normalmente sería a caballo. Pero también es la forma más cara, porque sí, podrías viajar 30 o 40 millas al día, pero 1, tenías que tener un caballo, y 2, tenías que alimentarlo y tenerlo en un establo. Un documento de 1331 muestra que un grupo de 7 personas, 3 comerciantes y 4 sirvientes, pagaron 10 peniques solo en forraje para sus caballos por una noche. Eso fue casi tanto como lo que pagaron por toda su propia comida, que fue 5 peniques y medio en carne, 4 peniques en pan, 2 peniques en cerveza, 1 y un cuarto en vino y otro cuarto en algún guiso. Ahora, considerando que un artesano solo ganaba alrededor de 2 peniques por día, eso era mucho dinero para gastar en comida y en forraje para caballos. Suma a eso el hecho de que a veces viajar a caballo no era más rápido que viajar a pie, porque a menudo ibas en grupo con algunas personas que iban caminando o estabas cargando a tu caballo con todas tus cosas. Y por eso simplemente no podían ir más rápido que una persona. Como en 1297, Margarita, la duquesa de Rabaul, trasladó su ropa de Londres a su nuevo hogar en los Países Bajos y puso su guardarropa en un carro tirado por 5 caballos, y le tomó 18 días recorrer solo el primer tramo del viaje de Londres a Ipswich. 137 kilómetros en 18 días. Eso es menos de 8 kilómetros al día. Así que siempre y cuando no tengas que mover un guardarropa, lo mejor probablemente será viajar a pie. Los registros muestran que la mayoría de los viajeros a pie recorrían 24 kilómetros al día y algunos hasta 48. Eso es 5 kilómetros por hora durante 10 horas al día, pero la gente lo hacía. Por supuesto, todo va más rápido si caminas por un camino bien mantenido, y muchos de los caminos en la Europa medieval no estaban bien mantenidos, especialmente los más pequeños.
De hecho, hay historias sobre charcos como baches en los caminos que eran tan profundos que la gente se ahogaba. En Inglaterra, de hecho, tuvieron que aprobar una ley que decía que no podías cavar un pozo en medio de un camino. ¿Quién haría eso? No lo sé, pero tenían una ley que decía que no lo hicieran porque los viajeros llegaban y pensaban que era un charco, y luego se hundían hasta el fondo del pozo y morían. Pero también había algunos caminos muy bien mantenidos. Estos normalmente eran los caminos que iban y salían de los pueblos y las grandes ciudades, especialmente los que conectaban ambos, o algunos de los antiguos caminos romanos que todavía se mantenían. Como en Inglaterra, eran caminos como Icknield Way, Foss Foss Way y Watling Street. Eran los caminos romanos que todavía conectaban lugares a los que la gente realmente quería ir. Pero en realidad, lo que querías era viajar por los caminos reales, y estos eran los caminos que el rey usaba para moverse por el país. Así que necesitaba poder ir rápido y necesitaba poder ir con seguridad. En 1285, el rey Eduardo I decretó: se ordena que las carreteras que van de un pueblo con mercado a otro sean ampliadas, para que no haya ni zanjas, ni matorrales, ni arbustos donde alguien pueda esconderse para hacer daño dentro de 200 pies de un lado y 200 pies del otro lado. Básicamente, más del ancho de un campo de fútbol a cada lado del camino tenía que ser completamente despejado, excepto por los grandes robles. Esos sí se podían dejar. Tenían que ser despejados para que los ladrones y demás no pudieran esconderse y simplemente saltar y robarte todas tus cosas. Y entonces, lo que iba a ser más seguro era viajar en grupo y no dormir al lado del camino. La gente no solía acampar simplemente junto a los caminos. Iban y se quedaban en casas de amigos o en el granero de un agricultor hospitalario o, más cómodamente, en una posada o monasterio. En cuanto a las posadas, estas iban desde muy baratas y algo desagradables hasta realmente caras y muy agradables. Básicamente eran como los hoteles que tenemos hoy en día y a menudo te servían algo de comida. Así que conseguías una habitación o al menos un lugar en la esquina donde podías dormir y luego una comida caliente. A veces una comida fría, pero a veces una comida caliente, ya fuera un pastel de carne, croquetas fritas o un tazón de estofado perpetuo. Este era el estofado que siempre estaba al fuego, y cuando se estaba acabando, simplemente le agregaban más ingredientes y podía durar siglos. Luego había algunas posadas donde la comida que servían era bastante buena. Por ejemplo, en la década de 1330, un comerciante llamado John de Villiers viajó por Inglaterra y mencionó varias comidas, incluyendo una en Leicester, donde le sirvieron pan, cerveza y arenques. Y luego tuvo una cena especialmente buena en Nottingham, donde le sirvieron anguilas y platija acompañados de ajo y cebollas, además de algo de fruta fresca. Además, cuando estaba en Nottingham, aprovechó la oportunidad para conseguir algunos ingredientes que supongo que no podía conseguir en su ciudad natal. Así que gastó 18 peniques en comprar almendras, azúcar, jengibre y arroz. Pero 3 de esas cosas son básicamente lo que necesitas para preparar el platillo que vamos a hacer hoy. Piñones en lugar de almendras, pero es casi lo mismo. Por supuesto, él estaba viajando en Inglaterra, en su país natal, así que conocía bien la cocina y sabía que no le iba a caer mal al estómago. Pero había ocasiones en que la gente viajaba internacionalmente, así que tenían que estar conscientes de los cambios en la dieta y cómo les afectaban. Incluso hoy en día, cuando viajas internacionalmente, a veces la comida puede caerte mal. Y así, al igual que hoy, en realidad había guías de viaje que se escribían para decirle a la gente cómo asegurarse de mantenerse saludable cuando viajaban internacionalmente. Ahora, algunas de estas guías simplemente decían: lleva toda tu propia comida y bebe mucha aqua vitae, el agua de la vida, básicamente alcohol de grano destilado. Pero eso no es práctico. 1. Llevar toda tu propia comida. Y 2. El aqua vitae no era tan común en la Edad Media como lo es ahora. No podías simplemente ir y conseguir una botella de vodka. Algo más práctico era algo como el Códice Calixtino, que era un texto del siglo XII escrito para quienes iban de peregrinación a Santiago de Compostela, uno de los sitios de peregrinación más populares de Europa. El autor traza tu viaje por la mayor parte de Francia y luego por España, y te indica todos los arroyos y ríos que encontrarás y te dice si puedes beber de ellos o no. Y muchas de las posadas y tabernas en el camino, él dice: ya sabes, esta persona da buena comida, en este no confiaría, yo no comería ahí. Básicamente era la guía Michelin del siglo XII, excepto que la escritura es mucho más interesante de lo que cualquier compañía de llantas podría inventar. En España y Galicia no comas el pescado llamado barbo ni ninguna anguila o tenca, porque sin duda morirás de inmediato o te enfermarás gravemente.
Si por suerte alguien come y no se enferma, está más sano que la mayoría o ha permanecido más tiempo en el país, porque todo el pescado, la carne de res y de cerdo en España y Galicia enferman a los extranjeros. En Gascuña, en cambio, dice que la comida es maravillosa, aunque no es fanático de la gente que vive ahí. Gascuña con su pan blanco y el mejor y más rojo vino. Y la gente que habla rápido es odiosa y obsesionada con el sexo. Están sobrealimentados, mal vestidos y son borrachos. Todos se sientan alrededor del fuego en lugar de comer en una mesa y beben de una sola copa. Ahora, otra precaución al comer en una posada es asegurarte de que puedas ver la cocina y ver quién está cocinando tu comida, porque hay quienes podrían hacerte daño. Hay un tratado médico de 1370 de John Ardern, y en realidad es un tratado sobre cómo tratar las hemorroides y otros problemas en esa zona. Pero en él habla de una mezcla, una poción que puedes darle a alguien básicamente si le vas a realizar una cirugía. Él dice que es un polvo para hacer que un hombre duerma en contra de su voluntad, para que no sienta nada de lo que se le haga. Ahora, esto tiene sentido para un texto médico, pero luego también dice que es el tipo de cosa que podrías darle a un peregrino en una posada para que le roben su plata mientras duerme. ¿Por qué dirías eso? ¿Por qué incluirías eso en un texto médico? Básicamente acabas de dar una receta medieval para drogar a alguien. ¿Por qué harías eso? Así que simplemente te da otra razón para viajar en grupo o quedarte en un lugar seguro como un monasterio. Y los monasterios medievales estaban preparados para la hospitalidad. De hecho, era parte de su regla. La regla de San Benito era recibir a los visitantes. Que todos los huéspedes que lleguen sean recibidos como a Cristo, porque Él dirá, fui forastero y me recibieron. Y que se muestre el honor adecuado a todos, especialmente a los de la familia de la fe y a los peregrinos. Y es cierto que eran especialmente acogedores con los hombres de la iglesia y con las personas que estaban en peregrinación. De hecho, había algunos monasterios que en realidad eran el objetivo de la peregrinación. Por ejemplo, la abadía de Cluny tenía una vasta colección de reliquias religiosas, como un supuesto fragmento de la Veracruz, un diente de Juan el Bautista y las cenizas de San Pedro y San Pablo. Todos esos objetos habrían estado en la lista de deseos de un peregrino medieval. Además, cuando llegabas, el primer día te daban una libra de pan y una porción de vino para beber. El segundo día te daban media porción y media libra de pan. Supongo que era su manera de animarte amablemente a seguir tu camino. Pero cuando finalmente te ibas, te daban un penique como recuerdo. Ahora, solo podías hacer esto una vez al año. Ellos llevaban un registro, así que no podías regresar una y otra vez para conseguir más peniques. Pero aún así, obtenías 1 o 2 noches de buena comida, un lugar seguro para dormir y un penique. No te podías quejar. Aunque muchas de las abadías, si no lo requerían, al menos apreciaban y esperaban una donación, pero aún así, probablemente era más barato que quedarse en una posada. Ahora, en esa época había monasterios por toda Europa, y a menudo estaban ubicados en los caminos de los peregrinos, así que, en teoría, podías ir de un monasterio a otro. Pero si tu plan era ir a Jerusalén, el Super Bowl de las peregrinaciones, entonces en algún momento probablemente ibas a necesitar subirte a un barco. Y durante la Edad Media, los barcos no eran tan cómodos como un monasterio. En el siglo XV, el inglés William Way fue en peregrinación a Jerusalén y escribió sobre su experiencia junto con algunos consejos de lo que se debe y no se debe hacer. Muchos de estos consejos tenían que ver con la comida, cosas que debías llevar contigo y cosas que no debías llevar contigo. También dice que cuando llegues a Venecia, que es de donde salían la mayoría de los barcos, debes comprar todas estas cosas. Da toda una lista de cosas para empacar. Cuando salgas de Venecia, debes llevar confites, laxantes, tónicos, jengibre, arroz, higos, pasas grandes y pequeñas, pimienta, azafrán, clavos, macis y polvo dulce. También lleva contigo un pequeño caldero y una sartén, platos, bandejas, platillos de madera, vasos de vidrio, un rallador para pan y esas cosas necesarias. Además, compra una jaula para media docena de gallinas o pollos para llevar contigo en la galera y lleva unos 35 litros de semillas de mijo para ellas. Puedes comprar huevos cuando estés en tierra a buen precio y se pueden freír en aceite de oliva o preparar un caudle. Un caudle es una bebida caliente que a menudo se espesa con yemas de huevo, y muy a menudo era vino espesado, y el vino parece ser la bebida preferida, al menos para William Way. Él dice que debes comprar 3 barriles de 10 galones, y 2 de estos barriles servirán para vino y el tercero para agua. En uno de los barriles, pon vino tinto y consérvalo hasta que regreses de Tierra Santa, porque es bueno para la disentería.
Eso era disentería. Y sí, viajar internacionalmente, especialmente en esa época, probablemente te causaría algo de disentería. Pero para evitar el malestar estomacal, él dice que hay ciertos alimentos que deberías llevar contigo, por si acaso no puedes encontrar comida adecuada para comer cuando estés allá. Debes llevar galletas contigo, porque aunque puedas cenar en la mesa con tu patrón, muchas veces vas a comer tu propio pan, queso, huevos, fruta, tocino y vino. Además, a veces tendrás pan duro, vino y agua apestosa, así que estarás muy contento de comer de lo tuyo. Otro viajero a Tierra Santa, el fraile Félix Fabri, intenta decir eso 5 veces rápido, sugiere que sí, la mayoría de la comida que vas a comer probablemente sea algo que necesitabas traer tú mismo. Sugiere llevar 2 jarras del mejor vino y una gran bolsa con el mejor pescado, carnes ahumadas, queso, aceite, arroz, almendras, pasas grandes y pequeñas, vinagre, sal y una buena provisión de otras cosas necesarias. Y sobre todo, enormes cantidades de galleta, ya que le habían dicho que la galleta era una especie de moneda en el desierto. Galleta en este caso significa galleta dura. Y aunque puede ser un alimento práctico para llevar en tu viaje, no es el más delicioso. Así que si vas a salir a ese camino medieval, te sugiero que llenes tu bolsa con pasteles de carne, algunos pasteles dulces, queso y una buena pila de pain ragout, como los que estoy a punto de comer ahora mismo. Y aquí estamos. Una receta del siglo XIV para pain ragout o dulce de piñones, perfecto para un viaje medieval por carretera. Así que aquí está. Ahora, esta no es la versión quebradiza. Esta es un poco más suave, pero aún así se rompe, aunque es muy pegajosa. Si lo llevas completamente a la forma quebradiza, como a 300 grados Fahrenheit 310, será un poco menos pegajoso y más crujiente. Esto sí se quiebra, pero todavía tiene algo de flexibilidad. Vamos a probarlo. Muy bueno, pero está muy chicloso. Voy a estar aquí un rato. Así que lo primero que quiero decir es que está fantástico. El sabor es maravilloso. El hecho de que tenga miel y azúcar le da mucha más profundidad de sabor que si solo fuera azúcar. Los piñones definitivamente son lo primero que pruebas. Ese es el sabor dominante. Y no pruebas nada de jengibre hasta el final, y cuando terminas el dulce, el jengibre aparece, y no es muy fuerte. No es como un dulce de jengibre ni nada por el estilo. Es realmente agradable. La textura es crujiente y a la vez chiclosa, lo cual es interesante. Y sí se te queda pegado en los dientes. Creo que si lo hicieras más quebradizo, no se te pegaría tanto en los dientes, o sería más crujiente y menos chicloso. Así que realmente depende de ti cuál prefieras. Pero está realmente bueno. Sí creo que necesitas envolver cada uno individualmente porque son tan pegajosos que se van a pegar entre sí. Así que, ya sabes, envuelve cada uno en un pedacito de papel o lo que sea. Pero sí, son fáciles de hacer, son realmente buenos. También podrías agregar diferentes especias. Algunas de las otras recetas que he visto llevan canela, galanga o granos de pimienta del paraíso. Así que puedes experimentar y agregar las especias que quieras. Puedes cambiar las nueces por almendras, avellanas o lo que prefieras. Sí, son fantásticas. Definitivamente me imagino comiendo esto en el camino, nada más por traer ganas de masticar algo. Y sí, podría hacerlas. O sea, esto es algo que yo haría solo porque así de buenas están. Así que preparen unos dulces medievales, salgan a la carretera en un viaje medieval y nos vemos la próxima vez en Tasting History con Max Miller.